Me toca hablar a mí un poco de la dimensión, o intentar hablar un minuto sobre la dimensión internacional de los temas que quienes me precedieron la palabra hablaron o referenciaron respecto de las acciones, o yo diría de las valientes acciones que se inician en Argentina respecto de los derechos de los consumidores. Yo como previo quiero hacer una consideración. Yo creo que concretamente lo ocurrido con la protección del consumidor en todo el mundo y particularmente en América Latina puede ser considerado como una revolución. Yo postulo que la protección del consumidor en América Latina generó, desde el punto de vista del derecho, una revolución. Y más, una revolución que es victoriosa. Una revolución que generó impactos que trascendieron al tema específico de la protección al consumidor y que permearon a los temas no solamente de la sociedad, sino de la manera de pararse frente a la protección de los derechos, de nuestros derechos como ciudadanos, de nuestros derechos como consumidores. Y los ejemplos son muchísimos. Pero yo siempre recuerdo, cuando yo empecé a trabajar el tema de protección al consumidor, cuando se hablaba aquí o en otros países, sobre todo América Latina, de acciones colectivas, nos miraban como si fuéramos extraterrestres. Yo recuerdo en la época que estaba en Chile, una vez organizamos en Consumers International un seminario sobre protección al consumidor. Y me acuerdo, era el año 99, me acuerdo la ponencia de un abogado, que era abogado de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, que empezó su ponencia diciendo lo siguiente, diciendo: la verdad es que es muy interesante lo que todos ustedes dicen, pero todo lo que nosotros necesitamos para solucionar nuestros problemas como sociedad está en el Código Civil chileno. Esa era la concepción que tenían muchos un tiempo atrás. Entonces, por eso para mí, desde la protección al consumidor, desde el derecho del consumidor, se generó una revolución. Y esa revolución está íntimamente relacionada con la manera en que los consumidores, los ciudadanos, podemos hacer una defensa de nuestros derechos. Porque además yo creo una cosa que es fundamental, es que nosotros podemos declarar y podemos teorizar y podemos debatir sobre los derechos de los consumidores. Pero para mí, los derechos de los consumidores nunca se van a encontrar efectivamente protegidos si el acceso a la justicia de los consumidores no está garantizado. Y como bien decía Horacio Berten al principio, y varios de los panelistas que después siguieron, reafirmaron, en un mundo como el nuestro, en donde tenemos problemas masivos, las soluciones deben ser masivas. Y es hacia allí donde, a nivel mundial, los derechos de los consumidores han sido, han señalado su derrotero para ver de qué manera esos problemas masivos podían ser solucionados. De todas maneras, a hoy, no en todas partes, principalmente en América Latina, esto que para nosotros ha pasado a ser, para nosotros digo en Argentina, ha pasado a ser algo común, diario, más allá de las vicisitudes que puedan presentarse respecto de los planteos de acciones colectivas que se hagan en los tribunales, pero es algo que hemos incorporado y en muchos otros países también. Hay muchos países en donde no se ha avanzado, pero en aquellos que se ha avanzado, como decía al principio, el avance que ha sido pionero ha sido a través del derecho del consumidor. En este país, sin duda. En Brasil, sin duda. El Código de Defensa del Consumidor de Brasil del año 90 innovó de una manera
impresionante, y además esa innovación no solamente fue una cuestión concreta para Brasil, un cambio concreto, bastante copernicano para Brasil, sino que permeó al resto de América Latina. Cambios como el Código de Defensa del Consumidor de Perú, al que se cumplen 2 años de su aprobación, en donde incorpora todos estos nuevos instrumentos para el acceso a la justicia de los consumidores y la resolución de sus conflictos. El caso de Chile también, con la reforma del 2004 de la Ley de Defensa del Consumidor, en donde explícitamente incluye a las acciones colectivas. Bueno, yo creo que esto es un conjunto de paradigmas que han reemplazado los viejos paradigmas que existían. Y que, obviamente, como todo cambio de paradigma, esa transición ha sido rechazada en muchos casos y, en muchos casos, aceptada un poco a regañadientes. Ahí, en Brasil, quizás en el tema de acceso a la justicia y desarrollo de mecanismos de acceso a la justicia, ocupa un lugar muy destacado dentro del concierto latinoamericano. Es diario el inicio de acciones colectivas, acciones de clase, acciones por intereses difusos en Brasil por parte de organizaciones de consumidores y otras organizaciones de la sociedad civil, así como el Ministerio Público, que todo el tiempo están promoviendo acciones. Y yo voy a referirme a una acción emblemática que pasó en Brasil hace un tiempo, porque creo que además eso generó en Brasil el verdadero cambio de paradigma. Por principios del año del 2000, 2002 creo, 2003 por ahí, la Asociación de Bancos de Brasil planteó ante los tribunales la inaplicabilidad del Código de Defensa del Consumidor respecto de los bancos y de las entidades financieras. Y decía básicamente que el Código de Defensa del Consumidor era un código de fondo y que la actividad financiera, por su característica y por otras leyes que regulaban su funcionamiento, debía regirse por estas leyes específicas y no por el código. O, en todo caso, que el código fijaba una serie de parámetros generales y que, en lo particular, debía estarse a lo que las leyes específicas establecían. A todo esto, las leyes específicas brasileñas que regulaban el mercado financiero y demás, bastante poco decían respecto de la protección del consumidor. Esta acción que inició la Asociación de Bancos de Brasil, inmediatamente hubo una serie de instituciones y de organizaciones, entre las organizaciones de consumidores y el Ministerio Público y algunas entidades gubernamentales de protección del consumidor que pidieron ser tenidas como parte para poder aportar o opinar. Para no ser muy largos, como luego tener mucho tiempo, esta larga, porque fue larga, terminó no hace mucho, yo creo que hace 2 años atrás, con una sentencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Y yo la resumiría en esto, en 2 palabras o 2 párrafos, diciendo que era bastante temerario que los bancos hayan llegado hasta una instancia como esa, pretendiendo algo que de alguna manera no tenía asidero. No lo dijeron así, obviamente, pero diciendo algo así como el Código de Defensa del Consumidor es madre, y si nosotros vamos a hablar de la protección de los derechos de los consumidores, entonces es imposible dejarlo de lado, incluso aunque existan leyes que reglamenten aspectos específicos, en este caso el sector. Brasil es una cosa también que es muy importante, y creo que otros países de América Latina no lo hicimos, aunque después mejoramos. Y es que en el mismo momento que aprobaron el Código de Defensa del Consumidor, que era una novedad, no solamente para Brasil, sino para muchos países de la región también, dijeron o tomaron esta posición. Dijeron, bueno, miren, si nosotros introducimos al ordenamiento positivo este código, tenemos que luchar con algo que es evidente, y es
la resistencia, pero por el otro lado el desconocimiento. Y por eso Brasil, desde el primer momento en que el código estuvo vigente, inició y sigue una capacitación intensiva de jueces con la idea de no solamente mostrarles, enseñarles lo que era el Código de Defensa del Consumidor, sino que también pudieran participar en el desarrollo de la jurisprudencia. Y hoy en día la jurisprudencia brasileña es una de las más ricas en el mundo. El otro ejemplo, porque tengo 5 minutos, que me parece que es interesante traer, es una acción colectiva que se inició en Chile por un par de organizaciones de consumidores por un hecho que ocurrió el año pasado con una importante, como se llaman los chilenos, multitienda que se llama La Polar. En realidad, La Polar, o el caso de La Polar, generó un escándalo jurídico en Chile y un escándalo social en Chile. Más de 1 millón de afectados. ¿Afectados por qué? Por la repactación unilateral por parte de La Polar de las condiciones. La Polar tenía una tarjeta, tiene todavía, pero tenía una tarjeta de compra de crédito emitidos por ellos, y La Polar fraguó durante 4 o 5 años sus balances porque no le iba bien, y la forma de que los números le dieran bien era las repactaciones unilaterales que hacía respecto de los créditos que había concedido a los consumidores. Esto, dicho en 2 palabras, era que un consumidor un día se levantaba y decía, bueno, yo debo 100 pesos y tengo que pagar 5 cuotas, y al día siguiente La Polar se le había ocurrido decir que no, lo que usted está debiendo es 150 y me la va a pagar en 20. Bueno, hay gente presa, los directivos de La Polar, pero a raíz de eso se generó una enorme acción colectiva en Chile en que están involucrados las asociaciones de consumidores y el Servicio Nacional del Consumidor. Y lo interesante es que que de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor chilena, es el único caso en América Latina, por lo menos que yo conozco en forma concreta, que para poder entrar en una acción colectiva lo que se hace primero es hacerte un juicio de admisibilidad, un poco siguiendo el modelo norteamericano. Están en esa etapa, pero lo interesante de esto es que la entrada de las organizaciones de consumidores y el Servicio Nacional de Consumidor en esta acción colectiva ha generado que la mayoría de las empresas como La Polar, Falabella, Ripley y otras grandes tiendas empiecen a rever sus contratos y vayan a la autoridad de aplicación para decir, bueno, nosotros queremos adecuar los contratos a la legislación y demás. Cierro diciendo una sola cosa, por algo que también se mencionó acá, y es que siempre que se habla de acciones colectivas y se habla de la posibilidad de que los consumidores accedan a la justicia, siempre escuchamos de alguna u otra manera de que esto puede promover o promueve la industria del juicio. Y yo, sin ser ingenuo, creo que esto puede darse, creo que se ha dado en algunos casos. Siempre me pregunté si cuál situación era mejor. Y les dejo el interrogante a ustedes para que ustedes se lo contesten. Si hay una legislación que promueve la industria del juicio y del otro lado hay una legislación que, por no dar acceso a la justicia, de alguna manera está promoviendo la industria del abuso, que también existe y que también ha existido. Cuando uno está frente a estas 2 disyuntivas, ¿no? Una legislación que tal vez pueda promover la industria del juicio, frente a una que, por sus carencias, pueda promover o promueva la industria del abuso, ¿con cuál de las dos ustedes aprobarían? Gracias.